tal? Buenos días. Mi nombre es Alma Miriam Mondragón Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Primero que nada, vamos a darle la bienvenida al doctor López, el cual es investigador del Colegio de Tlaxcala. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y regalarnos esta entrevista, doctor. Al contrario, Miriam, muchas gracias a ti. Espero que este ejercicio sea de gran valor formativo para ustedes que están en la licenciatura. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia y más aún porque ustedes van de la mano trabajando con la doctora Maribel Osorio, quien es una colega entrañable. Yo la admiro y aprecio muchísimo, así que lo que podamos compartir y construir juntos a lo largo de este ejercicio que ustedes están haciendo, pues bienvenido y enhorabuena. Ok, muchísimas gracias. Voy a dar pie, a iniciar la entrevista hoy siendo 30 de abril del 2022 a las 11:06. Vamos a dar pie y primero que nada, me gustaría saber cuál es su línea de investigación. Bueno, no tengo una línea única, ¿no? Tengo varias, lo que sí es que con el paso del tiempo se van dejando unas un poquito de lado, mientras que otras emergen como las más importantes. Y actualmente, en el marco de 2 o 3 proyectos de investigación cortos, como ahora los maneja el CONACYT, estoy trabajando aspectos de organización social alrededor de la construcción y gestión de experiencias turísticas, basadas en patrimonio biocultural fundamentalmente. Ok, basado en su respuesta, la siguiente pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que ha tenido el turismo en México a causa de la pandemia COVID-19? Y obviamente esto desde su expertise, desde su línea de investigación. Perfecto. Bueno, trataré de irme desde lo empírico para quizás después generalizar, ¿no? Como tú ya lo mencionaste, yo trabajo en el estado de Tlaxcala y evidentemente podemos mirar los impactos desde una perspectiva cuantitativa, que es quizás la que como se mide, se puede pulsar más rápidamente y evidenciar de manera más vívida, ¿no? Entonces, mira que, por ejemplo, en el caso de 2017, a nivel de ocupación hotelera, el Estado no tenía una ocupación muy alta, apenas rondaba el 32%, 32.7% según cifras oficiales, pero ya en 2020, año en el que nos llega la pandemia, la ocupación cae hasta el 11.5%. Entonces, digamos que a partir de esto que ocurre en Tlaxcala, que seguramente te lo habrán mencionado otras y otros colegas en sus respectivas entrevistas, pues podemos ver que el primer impacto importante tiene que ver con el aforo y la ocupación. Y a partir de ahí, pues podríamos imaginarnos la cantidad de impactos concatenados, ¿no? Gasto turístico, empleo directo, empleo indirecto, ese cese de actividades en algunas empresas, el colapso de economías locales, etcétera. Pienso que en el caso de Tlaxcala ha ocurrido algo también interesante, ¿no? Porque ciertamente hay que hacer lecturas desde 2 perspectivas, siempre de la realidad, ¿no? Digamos, en este caso es el impacto, pero si nos arropamos de cuerpos teóricos que ya vienen siendo manejados desde hace mucho tiempo, encontraríamos uno que ya ha sido trasladado al turismo desde hace varios años y que está en boga, la resiliencia. Entonces, cuando hablamos de impactos, podemos hablar de los impactos directos, pero también de los relacionados, los de segundo término, ¿no? Los colaterales, llamémosles así. Y hablaríamos entonces que en el caso de Tlaxcala, pues también hay una respuesta resiliente que comienza a partir de la toma de conciencia de los actores locales del turismo, ¿no? Y es aquí justamente donde yo encuentro una gran oportunidad para desarrollar mi línea de investigación, que tiene que ver con la creación de experiencias turísticas. Es decir, en este caso, la gente, los actores locales, junto con la academia, en este caso el Colegio de Tlaxcala, comenzamos a pensar cómo en el marco de los cambios y de los impactos que ha generado el turismo, en este caso, lo que ahora significa la esperanza y la práctica de viaje para estas personas que han dejado de venir a Tlaxcala, pero también a otras entidades de la República u otros países,
a partir de ese cambio de la percepción del viaje, ¿qué es lo que podemos hacer para motivar la llegada? Y no me refiero exclusivamente al manejo de protocolos sanitarios. Me refiero también al manejo de motivaciones y de significaciones del viaje turístico. ¿Cómo nosotros podemos ofrecer esas significaciones? ¿Cómo podemos construir junto con la gente nuevos imaginarios en torno al viaje turístico? Entonces me parece que buena parte de esos impactos, digamos, primera parte de mi respuesta, tiene que ver con sí, los impactos de primer trancazo, por así decirlo, los que se sienten y se miden de forma inmediata, pero también esos colaterales que nutren la resiliencia y la agencia de los actores locales. ¿A qué me refiero por resiliencia? Lo voy a hacer voy a decirlo porque pues habrá gente que no conozca el concepto, pues a esta capacidad adaptativa al cambio, a esta capacidad de ser dúctil y de cambiar un poquito o de cambiar sin dejar de ser uno mismo, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero por agencia? Pues me refiero a la capacidad que tienen los actores individuales, pero también colectivos, de pensar su realidad y de actuar en esa realidad. Es decir, la agencia nutre a la resiliencia. Y justamente me parece que a partir de la pandemia, pues nuestra agencia como actores turísticos nos ha permitido repensar la resiliencia, actuar sobre la resiliencia, y creo que estamos en un momento muy, en un cisma, en un parteaguas que nos orienta a manejar estos dos conceptos, agencia y resiliencia, para pensar alrededor de, el imaginario del turismo, cómo pensamos y cómo queremos practicar el turismo después de la pandemia. Bueno, durante esta fase, que esperemos sea la fase final de la pandemia, y lo que viene después como una nueva historia que estamos creando desde una perspectiva histórica. Muchísimas gracias, doctora. Maribel, ¿desea preguntar algo? Doctor Víctor, a mí me gusta mucho lo que expones, lo que presentas, por dos razones. Primero, porque efectivamente la actividad turística está mostrando una capacidad de resiliencia muy alta, ¿no? Ha sido comentado también en otras entrevistas que esta reconfiguración del sistema turístico es bastante acelerado, mucho más, y en el caso de México está siendo probablemente más rápido, ¿no? que en otros casos o en otros países. Y también el otro elemento que señalas es en relación a el sentir, ¿no? La experiencia en este quehacer del turismo, que igual ha sido señalado por otros investigadores de una manera muy puntual, pero aquí me gusta mucho cómo lo presentas, porque no lo estás señalando, perdón, desde un punto de vista de mercadotecnia, ¿no? O sea, tú lo estás señalando desde otra perspectiva, lo estás señalando desde los agentes sociales, desde las comunidades, ¿no? Que están con una serie de productos turísticos, eso, comunitarios, rurales, en muchos de los casos pretendiendo que sean alternativos, pero lidiando con el problema de si son de bajo impacto, entonces son de menor número de consumidores, y entonces eso no te da rentabilidad suficiente, ¿no? O sea, lo estás planteando desde ahí, y esa perspectiva sí me parece que es muy interesante, porque poco nos hemos detenido a pensarla, ¿no? Y además, por el contacto que yo sé que tú estás teniendo ahorita con las comunidades y que lo estás viviendo en campo, o sea, no es algo que tengas de referencia o que estés pensando, estés reflexionando que así sucede, no, lo estás viviendo, lo estás viendo. Y eso me parece muy, muy interesante, y un señalamiento nuevo en términos de lo que hemos estado escuchando, que retroalimenta este punto de vista de considerar los impactos de la crisis del turismo. Sí,
Fíjate, estimada doctora, que, bueno, por mi contexto de estudio, digo, aquí no hay grandes grupos hoteleros, ni grandes grupos empresariales, ni transnacionales. El turismo en Tlaxcala está basado, digamos, en dos fórmulas, al menos esa es mi lectura. Una fórmula sí que tiene que ver con la construcción de algunas atracciones y de algunos servicios como un palacio de convenciones, como algunos centros como Valquírico, que emulan la realidad de otro tiempo y de otra geografía, y en eso basan su atractivo y su éxito, pero también tenemos el patrimonio basado o más bien el turismo basado en patrimonios históricos y bioculturales, Ujú. como por ejemplo los maíces que son tan ancestrales, el amaranto, tanta tradición basada en sincretismo, la montaña madre que es la Matlalcueyet o la Malitzin, conocida como Malinche, es su parque nacional, etcétera. En fin, esto me permite entonces a mí interactuar con los promotores del turismo que son esos salvaguardas, esas y esos salvaguardas del patrimonio, que en una labor no puramente mercadológica, sino basada mucho en este sentipensar, en este deseo de compartir el patrimonio para que no se pierda, en transferirlo, en invertir en su divulgación y transferirlo para convertirlo realmente en un patrimonio que se herede de forma vigorosa, pues bueno, ellos han visto en el turismo esa opción para hacer esa inversión cultural que permita divulgar el patrimonio, valorarlo y conservarlo. A partir de eso, entonces, claro, la lógica con la que se maneja el turismo en estas localidades, y hablo por igual de pueblos mágicos hasta lugares pequeñitos, porque en ambos casos tenemos estos patrimonios, ahí la gente sí que está interesada, claro, en poderse capitalizar a partir de esta actividad, pero yo detecto un genuino deseo de pensar al turismo de forma diferente, como una plataforma de interculturalidad, de diálogo intercultural, no solo económica. Y en ese sentido quizás podría ampliar también que otro impacto u otro reto que tenemos actualmente es al momento de repensar el imaginario, o más bien al momento de repensar el viaje turístico, creo que hoy en día tenemos que pensar en medio de este ejercicio de agencia y de resiliencia, ¿qué entendemos por recreación y cómo la ligamos a la poética? O más bien, ¿qué entendemos por viaje de entrada? A mí me parece que, bueno, los historiadores, las historiadoras del turismo, Miriam, Maribel, nos han dicho que el viaje tiene una ritualidad implícita. Si Ujú. nosotros vamos a la basílica el 12 de diciembre a la Basílica de la Virgen de Guadalupe y vamos a gatas, caminando, corriendo o en bicicleta, ese viaje tiene una ritualidad, ¿no? El viaje que quizás nosotros veríamos es similar al Camino de Santiago, que quizás a lo mejor tenemos más claro el tema del Camino de Santiago porque parece más turístico que la peregrinación a la Basílica, pero son viajes, Yes. viajes en donde si ustedes lo han hecho, o la gente que lo haya hecho, sabrá bueno, sí puede primero ir echando un poco de relajo con los amigos animosos, pero después llega un momento en el cual el viaje se convierte en esa senda de introspección, de autoevaluación y de crecimiento para una mejor vida. Se convierte en una experiencia, de forma tal que a lo mejor comienzas el viaje reconociéndote como en mi caso, ¿no? Voy a decir hombre porque pues está hablando un hombre, ¿no? Un relajiento caguamero que se gasta toda la quincena en el Six, que se va con los cuates y al final llega al destino con una carga de aprendizajes y de reflexiones, de vivencias, y al final, frente a la Virgen, dice, ya entendí que tengo que cambiar y desde aquí, ¡fum!, cambio. Y eso se convierte en una experiencia, en un crecimiento. Lo mismo pasa en el Camino de Santiago, lo mismo pasa, incluso me parece, sin lugar a dudas, cuando vas a hacer un recorrido por un parque nacional a un área natural protegida o cuando entras en contacto con ese viaje de vida que te comparten los salvaguardas del patrimonio biocultural.
El viaje y la recreación que nos ofrece el viaje, creo que hoy más que nunca debemos entender que es un viaje de vida, es una experiencia. Y recordemos que una experiencia, en este caso, cuando la trasladamos al ámbito del turismo, no se refiere a un momento boom. La experiencia es un concepto psicológico. El mismo Freud platicaba del concepto de la experiencia, Abrahams y hasta Maslow, que lo conocemos más nosotros. Y entonces todos ellos plantean que las experiencias son momentos de vida, sí, que puedes tener en diferentes etapas de tu desarrollo como persona, pero que al final ciertamente te van a ayudar a hacer una lectura más clara de la vida, a tener una actitud diferente frente a la vida y a vivir de forma diferente esa vida. Mejor, esperemos. En ese sentido, creo que la pandemia nos ha enseñado que la vida está regida por el principio de incertidumbre. Claro. Lo hemos vivido todo en nuestras carnes. Hemos perdido gente, nos hemos enfermado, a veces hemos estado a punto de irnos, como fue mi caso. Y en ese sentido creo que los que nos dedicamos al turismo en los diferentes ámbitos debemos tener en cuenta o debemos revalorar los conceptos que estamos utilizando, entendiendo a profundidad los conceptos que estamos utilizando porque los hemos sesgado o los hemos banalizado. Y quizás dentro de los impactos que nos ha dejado la pandemia, uno muy bueno es el poder rescatar los conceptos y llevarlos a una práctica mucho más amplia y significativa a partir de lo que hemos estado viviendo en los últimos 3 años. Y regreso entonces a esto, ¿no? La gente que nos dedicamos al turismo, ¿qué es lo que hacemos? Generamos experiencias a partir del viaje. Pero entendamos a qué nos referimos con viaje y entendamos a qué nos referimos con experiencia. Y cuando hablemos de recreación, entendamos que la recreación se refiere también a la experiencia, a desdoblar el espíritu, el entendimiento de la realidad y no ofrecer unas micheladas sabrosísimas que lo que van a motivar es quizás el olvido de ciertas realidades, pero no la transformación de las realidades, no la transformación de los visitantes. Y digo visitantes y no turistas, porque muchas veces al turista lo hemos homologado a cliente, a el que paga. Tratamos con personas. Y creo que hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que todos hemos sufrido la pandemia de la misma manera porque somos la misma categoría conceptual, personas. Entonces, creo que dentro de estos impactos, digamos, positivos o emergentes que tenemos a partir de, sí, lo que hemos vivido que es negativo, es esto, la posibilidad de nutrir nuestra agencia como profesionales del turismo a partir de estos nuevos conceptos para volver más resiliente, más justo y más hermoso lo que hacemos, que es turismo. Gracias, doctor, muy gentil. Gracias, concuerdo totalmente con ustedes. Creo que también este cambio, creo que fue también mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Por el aislamiento y las personas, obviamente, el estar aisladas, pues, ¿qué pasó? No salieron de viaje, no nada. Entonces, ahorita que ya están retomando nuevamente el viajar, pues obviamente ya van con otra mentalidad, con otra conciencia y como decía, ¿no? O sea, creo que ahorita ya está basado más en la experiencia que como en lujos, se podría decir, porque realmente pues muchas personas que desconocen cierto tipo de turismo, pues lo asocian como viajes de lujo, viajes donde tienes todo pagado y así, y ya ahorita creo que esto también ha orillado a que muchos lugares apuesten por el desarrollo local. ¿Y de dónde vamos a obtener esa experiencia? Pues es de las mismas comunidades, ¿no? Ese nada más es como mi punto de vista. Y coincido contigo. Me voy a permitir decir la siguiente pregunta. ¿Qué cambios o cuáles son los cambios que considera que podría tener el turismo en México en los próximos 5 años? Esa pregunta es muy provocadora y yo quisiera cambiarle un poquito el sentido. Decía hace un momento que la pandemia nos está obligando, o más bien debería obligarnos a utilizar nuevos conceptos, pero también nuevos tiempos de conjugación quizás, ¿no? O nuevas intenciones. Creo que más que cuáles podrían ser, cuáles deben ser, o sea, cuáles deben ser los cambios
alrededor de los cuales nosotros debemos comprometernos. Hablaré de mi experiencia. Antes, por ejemplo, cuando yo trabajaba en otra universidad, yo estudiaba el ciclo de vida del destino turístico, ¿no? Pero eso me mantenía alejado como aquel científico que analiza las cosas. Y yo creo que el momento histórico nos está diciendo hoy más que nunca que debemos quitarnos solo esta postura de los ropajes y meternos a la acción. Como también, por ejemplo, a veces decimos que hacemos investigación crítica y se nos olvida que el paradigma crítico lleva un guión adosado, transformativo. O sea, sí, sé crítico, pero ¿qué carambas haces tú como científica o como científico para transformar la realidad? Pues es que yo señalo las fallas, los sismas, las tensiones, sí, pero gestiónalas. No, ya otras personas lo harán. No, tú tienes el conocimiento, la claridad de cómo surge esa tensión, pues se supone que tienes también entonces la claridad y la competencia para gestionar esa tensión a partir de categorías de análisis, de tu método científico, ajá, y de instrumentos que construyes a partir del método y de esas categorías de análisis y de tus teorías. Bueno, pues hazlo. Entonces, por esa razón me gustaría plantear tu pregunta más como con una intención activa. ¿Qué haces? Tratando de ser pues coherente, no solo en términos científicos, sino como un sujeto histórico, te diría que a partir de eso pues estoy trabajando con la gente y que yo invitaría a las y los colegas a trabajar con la gente, ¿no? Si entendemos que lo que estamos viviendo es una cisma histórica, es decir, un parteaguas que nos está transformando como personas, como sociedad y como profesionales que trabajamos en ciertas áreas de la realidad, pues tenemos entonces que cambiar, ¿no? Y si decimos eso, entonces, ¿qué hacemos desde la perspectiva de esto de las experiencias? Pues trabajar con la gente experiencias. Nosotros aquí en Tlaxcala nos dimos cuenta que para transformar el concepto de la recreación y dejarla de lado la estoy pasando chido y padrísimo, a llevarla al plano de las experiencias, a ese desdoblamiento del espíritu, del entendimiento y del sentir y practicar una vida diferente, pues bueno, comenzamos con esto de las experiencias y dijimos, a ver, analicemos, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Servicios y productos o experiencias? Servicios y productos, ustedes saben que finalmente son cosas, o sea, se pueden cosificar. Y entonces ahí es donde entramos a la lógica de, oye, traigo 10 personas, ¿me haces un descuento? Ajá, las cosas son materiales y entonces se miden, sobre todo con el tema el costo-beneficio. Pero las experiencias, pues no tanto en eso, ¿no? No faltará quien te pida un descuento, sin lugar a dudas. Pero bueno, creo que el cambio que tenemos que hacer es justamente, regreso, pensar qué conceptos son los que están rigiendo nuestras acciones, cambiar esos conceptos, alineándolos al momento histórico y construir los conceptos, llevarlos a la práctica, construirlos en la práctica, es a lo que me refiero. Y por eso digo, pues, a partir de octubre del año pasado, pues con alrededor de 100 prestadores de servicios turísticos que ahora van en transición de oferentes de experiencias, ya no prestadores de servicios, sino oferentes de experiencias, pues estamos trabajando esto y los resultados, me parece, están siendo fabulosos porque se está revalorando todo el patrimonio biocultural y estamos convirtiendo a Tlaxcala, esa es nuestra meta, en un espacio que más que turístico, en un sentido más profundo diría, es un espacio de esperanza a partir de las experiencias que se van a ofrecer. Experiencias que, como pongo un ejemplo, quizás para que se entienda mejor esto, es algo que la doctora Maribel ya conoce, pero quiero compartirlo en el marco de este foro para que podamos comprender a qué nos referimos con experiencias y cómo es que estas pueden cambiar la vida o pretendemos que cambien la vida de las personas y estamos seguros que eso va a ocurrir. Pongo un ejemplo, se darán cuenta que yo bebo en barro. ¿Por qué bebo en barro? Ay, porque los intelectuales somos así medios, no, pues, si nos creemos bien, no lo hago por eso. Hace algún tiempo, alfareros de Tenexecac, aquí en Tlaxcala, me contactaron para que
como persona que manejo mucho el diseño interpretativo de itinerarios turísticos, les echara la mano. Ellos estaban en medio de una crisis. Las artesanías, los productos utilitarios que ellos producen con base en el barro, están siendo colapsados desde hace mucho tiempo por cosas como esto, que vienen de fuera. Todos los tenemos, en efecto. Yo no puedo salir a correr con mi taza de barro. No, necesito comprar esto. Pero luego me parece tan práctico que esto se convierte en sustitutivo, se hace sustitutivo del barro. Y ese efecto lo conocemos todos, es general. Pues bueno, han ido perdiendo entonces mercado los alfareros y cuando pueden vender sus productos, los ven como cosas. Oye, y si me haces una rebajita, te compro 2, 3 o 4, ¿no? Pero casi castígame el 50% de tu precio. Entonces, para poder volver visible el valor de este patrimonio, estas personas decidieron hacer un recorrido por los alrededores de Tenexecac, ahí donde se colecta el barro, y terminar en un taller para ofrecer una experiencia. La experiencia termina, si me lo permiten, voy a levantarme para enseñarles una cosa. Claro. Ya regresé. La experiencia, después de cruzar los montes, buscando, explicando más bien cómo era el proceso de la recolección y dando con algún banco de barro, terminaba en el taller con esto. Él es Porfirio, así lo bauticé. Nos enseñaron a hacerlo con las técnicas tradicionales, y entonces hicimos una especie de chorizo, lo enrollamos y cada quien lo decoró como quiso. Yo le puse ojos saltones, lo hice medio punk porque quizás en ese día iba bien metalero, y lo hornearon y después regresé por él. Y aquí está el Porfirio, ¿no? Me gustó la experiencia, veo que la doctora Maribel dijo, ¡ay, qué ternura! Pero siendo honesto, bueno, yo mantengo esto con cariño más porque me parece un recurso didáctico más que algo que me resulte altamente valioso en términos personales. Si se rompe Porfirio, no se me va la vida en ello, porque es un souvenir. Cuando estábamos haciendo este ejercicio con nuestros colegas, los alfareros y las alfareras de Tenexecac, con todo el respeto y todo el cariño, les hice una pregunta después de haber escuchado la grandeza de este patrimonio que nos estaban mostrando y después de haberme documentado. Les dije, ¿esto refleja el espíritu pulsante y el significado más profundo del barro para ustedes? Y se quedaron así. ¿Qué es esto? ¿Una artesanía o un souvenir? Y se quedaron, los puse, o sea, los puse en crisis. Esa era mi función. Exacto, los pusiste, doctor. ¿Y por qué lo hice? Porque quizás alguien me iba a decir, es que esto nos está pidiendo el mercado, pero no, tampoco me respondieron eso. Yo les hice la pregunta porque revisando la historia, que después en libros, que la historia de la zona y el papel del barro en la historia, y después cruzando la información con la memoria biocultural del ácido y de los alfareros, corroboré que el barro había liberado a las personas originarias de Tenexecac. ¿A qué me refiero? Durante el porfiriato, todos lo sabemos, en muchas partes de México la economía estaba basada en el sistema de haciendas. Era un sistema que tenía cierta forma de trabajar. Muchos de sus trabajadores, en el caso de Tlaxcala, se llamaban calpaneros. ¿Por qué? Porque tenían que vivir allá adentro. Era tan intensiva la explotación agrícola, ganadera o de otro tipo que necesitaban estar ahí, viviendo ahí, y entonces compraban todo lo que necesitaban en las tiendas de raya y se endeudaban, como los cronistas y los historiadores lo han mencionado. Entonces, a pesar de que hablamos de un periodo que ya se inserta dentro de la independencia de México, estas personas estaban cautivas por las deudas. No ejercían su libertad plena. Pues resulta que en Tenexecac un día, una persona procedente, me parece, de Puebla, alfarero él, era hombre, se estaba paseando, no sé por qué razón, en aquellos parajes y encontró bancos de barro. Leyó el territorio, se dio cuenta que ahí debía haber barro, lo corroboró y dijo, de aquí soy, aquí me quedo, está Tlaxcala muy cerca y está Puebla. Entonces comenzó a producir barro, pero le hacían falta manos para poder cubrir la demanda. Y quizás un domingo, cuando los calpaneros salían a ver cómo se oficiaba la misa,
pues a lo mejor iban por el pueblo caminando y él les dijo, hey, vengan acá, ¿qué están haciendo? ¿Paseando? Sean útiles, ayúdenme y vengan acá, les enseño un nuevo oficio y les pago. A partir de esto, ellos se convirtieron en aprendices, los calpaneros se convirtieron en aprendices de alfareros, después en alfareros, ya tenían dinero, pudieron pagar la deuda en la tienda de raya y recuperaron su libertad plena. Lo que estoy queriendo decir es que el barro no es una tierrita que te sirve para hacer souvenirs, y es lo que estábamos ofreciendo en el recorrido. Este es el mensaje final. Lo que estoy diciendo es que recuperemos, o sea, decidimos más bien recuperar el valor verdadero, el significado más profundo de este patrimonio biocultural al reconocer que el barro es un patrimonio biocultural que libera a la gente. Pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo pasas la historia de ser un pasaje hasta muerto, podríamos decir, del pasado? ¿Cómo lo conviertes a memoria viva en el presente, encontrando a través de ciencia y arte, y claro, de una convicción basada en tu momento como sujeto histórico y en los conceptos, en las teorías, lo trasladas a memoria viva? Había que trasladar ese significado a memoria viva. Y dijimos, bueno, a ver, ¿acaso no hay calpaneros hoy en día? Si las personas que nos están escuchando se cuestionan, ¿tengo deudas o no tengo deudas? Hay muchas empresas, no voy a decir los nombres de hoy, de hoy en día, ¿no? Pero hay muchas empresas hoy en día que te venden con abonos chiquitos, como la tienda de raya. Y estamos cautivos, como los calpaneros, porque tenemos un montón de deudas. Sí, tenemos las garantías constitucionales, tenemos las leyes que nos protegen, los reglamentos y todo eso. Sí, somos libres, pero al final la historia se reproduce. Entonces, a partir de esto dijimos, el barro posiblemente tenga todavía este potencial libertador, este valor libertador, pero hay que encontrarlo, porque en definitiva esas tiendas que te venden con abonos chiquitines, nada tienen que ver con el barro. ¿Qué fue lo que hicimos? Encontramos que la economía mexicana, la economía mundial, es muy parecida a la de antaño, y llegamos al tema del agua. El agua, que lo tiene la doctora Maribel en su fondo de pantalla, es un recurso constitucionalmente garantizado como propiedad de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. Y no obstante, buena parte de todo ese agua está en manos de empresas privadas. Y nosotros compramos garrafones o botellas de agua todos los días como si no hubiera opción, como si estuviéramos en una tienda de raya de agua. ¿Me explico? Pues bueno, al final lo que dijimos es, ahí está la conexión entre el pasado y el presente. Y en lugar de hacer ese recorrido con la parte final, no voy a entrar tanto a detalles porque finalmente esto es la experiencia de los compañeros de Tenex. En lugar de hacer esto, el recorrido termina con la elaboración de un filtro de barro para el agua. De forma tal que tú en tu casa, o sea, te llevas esto a tu casa, el filtro que creaste a partir de la historia de los calpaneros y que la trasladas en el recorrido a tu vida actual, y te llevas el barro convertido no en esto, sino en un filtro que será más grande que esto, y el agua corriente de la llave, siempre y cuando no tenga cianuro, que esa ya es otra bronca de los gobiernos, siempre y cuando tenga cierta calidad, la puedes poner ahí, y cada vez que ese agua se filtre y tú te la puedas tomar, será un recordatorio del valor que tiene el barro. No es tierra, es un patrimonio biocultural, y ese patrimonio tiene el valor de ser libertador, de enseñarte a vivir mejor en tu práctica cotidiana, echándole agüita de la llave y liberándote cada día. Ese es un viaje, esa es una experiencia, y esa es la función que me parece nosotros tenemos que recuperar y activar en este tiempo histórico como profesionales del turismo. Es nuestro gran reto. Y creo que lo estamos construyendo, porque este efecto, el que yo llamaría el efecto Tenex-Yecac, lo estamos generando o lo estamos difundiendo a toda Tlaxcala. Comenzó en un pueblito, en un taller de hecho, en un tallercito de alfarería. Y ahora lo estamos expandiendo. Y esperemos que se pueda expandir pues a todo el mundo. ¿Por qué no? Porque la historia nos lo exige. Es lo que tiene que ser. Aparte del sabor, ¿no?, que le da
el barro al agua, ¿no? Entonces, el tomarlo, el que tú lo hagas, el que, o sea, se queda marcado, ¿no? Y son de esas experiencias que compartes con, no sé, amigos, familiares, y que te inducen a ir a visitar. Ojalá pronto podamos ir. Ojalá que sí. Y no solo a Telmex, sino que a todo Tlaxcala. Sí, conocer más a fondo el estado, ¿no? Y lo que te ofrece para vivir mejor. Esa es la idea, ¿no? No nos peleemos compitiendo territorio contra territorio. Más bien ofrezcamos experiencias. Y eso me parece es mucho más valioso y permite que los significados del viaje, lo que decía de la peregrinación, sea donde sea, es un viaje, permite que los significados del viaje realmente se lleven a la práctica. Y nos olvidamos entonces de otros conceptos que nos encierran en un pensamiento imbécil. Y digo imbécil no como majadería. La imbecilidad es falta de inteligencia, de claridad, cerrazón. Entonces, me parece que hablando de conceptos y de justicia, pues hagamos eso, ¿no? Tratemos de manejar el turismo desde marcos teóricos y conceptuales correctos, amplios, justos, amorosos, humanísticos, para hacer del turismo lo que es, en esencia, un viaje de crecimiento y de experiencia. Muchísimas gracias, doctora Maribel. ¿Desea agregar algo o doy paso a la última pregunta? Solo decir que efectivamente es la segunda vez que escucho esta exposición del doctor Víctor y me sigue emocionando, ¿no? Y me sigue motivando, me da la reflexión, comparto muchas cosas de lo que él dice y aprendo de esta estrategia, de este modo en el cual él está haciendo este trabajo y fundamentándose para ello. Gracias, nada más. Sí, que no se quede solo en palabras, era lo que le comentaba, o sea, te induce a que vayas, a que quieras visitar y, o sea, eso es lo que necesitamos también aquí siendo turistólogos, turismólogos, entonces tenemos que conocer. Como le comentaba la doctora Maribel, voy a dar pie a la última pregunta y dice así. ¿Podría mencionar al menos 2 líneas de investigación específicas y el por qué serían pertinentes para estudiar la crisis del turismo en nuestro país? Vale. Bueno, obviamente la primera me parece que tendría que ser turismo experiencial, pero saliendo de esta idea de que la experiencia está asociada a que el turista haga cositas como si fuera un tallercito y un momento boom. No. Recordemos que el concepto viene desde la psicología, desde la psiquiatría, pero bueno, fundamentalmente desde la psicología, y de ahí jalémoslo y trasladémoslo, ubicándolo en el tiempo histórico y en nuestra función profesional. A mí me parece que es importantísima esta línea, y con los meses que la llevo trabajando puedo decir que si la abordas desde la investigación acción participante, wow, es fantástica, es re creativa. O sea, la línea se convierte en una experiencia de vida para ti y para la gente que colabora contigo. Una segunda línea me parece que nutriría esta segunda, tiene que ver con el estudio de estas nuevas motivaciones de viaje, ¿no? El doctor Humberto Tomé hace algunos meses, o el año pasado, me parece, publicó un artículo en una revista brasileña en donde habla sobre cómo está cambiando el turismo rural en el marco de la pandemia, y en uno de los epígrafes habla justamente de estos cambios, que me parece todos los hemos percibido, pero que quizás hace falta un mayor estudio. Bueno, no digo quizás, sin lugar a dudas hace falta un estudio sistemático para poder tener esa base que nos permita conocer a las personas, para ofrecerles las experiencias que están demandando, pero que también pueden ser disruptivas para su pensamiento y su forma de vida. ¿A qué me refiero? Casi siempre estamos pensando que el turismo tiene que responder a la demanda, pero no. El turismo, el viaje, un itinerario, en general estas 3 cosas podrían definirse como actividades educativas, no de una educación formal, sino de una educación no formal. ¿Por qué? Porque tienen aprendizajes. La gente dice, ¿no? Los viajes aleccionan, los viajes
te enseñan, aprendes en los viajes. Es algo que los que nacimos entre los 50, 60 o 70 siempre hemos escuchado y quizás las nuevas generaciones también han escuchado, ¿no? Los viajes ilustran. Claro, porque son actividades de aprendizaje, porque sales de tu cotidianidad y vas a la otredad, al otro espacio, y te ofrece cosas que no son redundantes, que no se repiten, que no forman parte de tu cotidianidad, entonces tarde que temprano aprendes. Si tú te vas de migrante, voluntaria o forzada a otro país donde hablan otro idioma, otra lengua, la vas a aprender porque la vas a aprender, porque no es la cotidiana. Entonces el aprendizaje es algo natural del ser humano. En ese sentido, entonces, creo que no solo tendríamos que hacer estos estudios de motivación real y potencial de viaje a partir del enfoque de la demanda. Entendamos que lo que ofrecemos son viajes y que podemos entonces ser disruptivos como sinónimo de educativos, es decir, romper lo que está antes en el imaginario de la gente, nutrirlo y recrearlo para bien. Entonces, me parece que esa segunda línea de investigación pues, debería de tener esos dos ramales, ¿no? Eso que tiene que ver con la demanda, pero eso que tiene que ver también con la posibilidad de ser disruptivo y de generar experiencias de vida, desde la otredad para recrear a la persona. Y ahí justamente está muchas veces el valor, o diría yo quizás la promesa de valor de lo que ofrezcamos, porque es algo novedoso y es algo que enseña a vivir mejor, que rompe con lo que yo siempre quiero consumir, pero de repente, de forma inteligente, artística y poética, me das, con el pretexto quizás de lo que yo quiero, me das algo disruptivo y novedoso, y ¡pum! Ahí entonces actuamos con arte y con inteligencia desde la responsabilidad profesional. Y finalmente creo que la tercera línea de investigación, pues ya más o menos la mencioné. Yo tengo la dicha, en verdad, pues por mi formación y mis gustos y lo que hago usualmente, es que combino arte y ciencia en mi trabajo, ¿no? Soy cantautor amateur, entonces de repente me decían, ¿y qué haces perdiendo el tiempo haciendo coplas, no? Si ya tenemos a Arjona o a Delgadillo. Bueno, pues no sé, me decían, ¿por qué no cantas canciones que todos conozcamos para que podamos corearlas? Eres un egoísta, ¿por qué nos cantas lo tuyo, no? Bueno, pues yo seguía haciendo lo mío, no me gusta cantar canciones de otras personas, pero me di cuenta que esto que me gusta hacer, al final es lo que me ha permitido trasladar algunos elementos de lo que yo hago en la creación de las canciones a los itinerarios. Lo traslado con la gente y lo vamos llevando a la práctica, ¿no? En los itinerarios. Y esto entonces me permite decir esto, ¿no? Que es importante que, aparte de científicos, como ya lo decía, no perdamos de vista nuestra dimensión como sujetos sociales, como actores sociales, pero también volteemos a ver al arte. El arte es lo que permite conectar de forma poética, sublime y hermosa ese conocimiento científico que hemos descubierto. Y el arte es lo que nos permite llevarlo a la práctica de una manera más natural, más sensible. Tú decías, es que nos emocionamos y queremos ir. Pues lo que tú escuchaste fue una explicación ofrecida desde la perspectiva de la interpretación del patrimonio que se basa en la idea original de la poética, según Enos Mills. Así la definió en un primer momento, la interpretación es poética. Entonces, creo que necesitamos, quizás no sea una línea de investigación, es más bien como un llamado a los ejes formativos, ¿no? Desde una perspectiva curricular, pedagógica, creo que la formación de las personas interesadas en el turismo, llamarle turismólogos o turistólogos o lo que tú quieras, a mí no me importa ese debate, la verdad, porque lo importante es la intención y la finalidad. Creo entonces que en la formación de estas personas, de nosotros, es muy conveniente hoy en día fincar esa relación pulsante y vibrante entre la ciencia y el arte. Concuerdo totalmente. Adelante, doctora Maribel.
Igual coincido. Me encanta esta propuesta de reposicionar el arte en relación al turismo, al patrimonio y al turismo, ¿no? No tengo nada más que agregar, al contrario, estoy, como me quedo reflexionando sobre todo esto y de qué manera poderlo contribuir, ¿no? ¿Qué estrategias pueden ser valiosas para contribuir a este reposicionamiento? En eso me quedo pensando. Sí, quizás esta triada de ciencia, historia y arte alrededor del turismo nos permita ubicar el valor social del turismo en los más altos niveles en los que exige este momento y los niveles que queremos nosotros. Sí. Gracias, doctor Víctor. Gracias. ¿Sabes? Porque además esta ubicación que tú haces del objeto, de este objeto, no nada más teórico, sino actuante, ¿no? Sino activo, descentra la atención de ese ámbito económico que regularmente es al que se le alude, ¿no? Entonces, por eso me genera tanta reflexión al respecto. Pero, nada, me quedo resolviendo eso, con esa tarea mental. Gracias. Encantado. Sí, concuerdo, o sea, conjuntar todos estos aspectos para lograr, pues, no sé, productos turísticos que valgan la pena y que nos dejen esa experiencia. Siento que con eso podríamos hacer grandes cosas. Ya no les digas productos, mejor llámales experiencias o vivencias turísticas. Sí, tiene razón. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle esta participación para con nosotros y por nuestra parte eso sería todo y muchísimas gracias. Gracias, doctor. Encantado. Ha sido muy aleccionador, ¿no? Escucharte y además este toque, este acento en la parte humanística del turismo, nos refresca, ¿no? Nos refresca en relación a la revisión que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir, porque si lo que haces es bueno o es inspirador, pero no alcanzas a compartirlo y no se abren las ventanas, los caminos para compartir, pues solo se queda resonando en ti, cuando lo ideal es que resuene en todo el mundo. Gracias por la invitación y siempre estaré dispuesto a colaborar con ustedes, con las nuevas generaciones y contigo, estimada Maribel, que sabes que te tengo en gran estima, amiga. Cuando gusten, aquí estamos. Gracias, eres correspondido. Okay. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Estamos en contacto. Bye. Hasta luego.